porque nadie me lo dijo, cómo hablar de religión con los hijos. Me impulsó a hablar el tema de la religión, unos sucesos que pasaron estos últimos días en mi casa con mis hijas. Han sido educadas a base de la libertad de culto, o sea, no creen en ninguna religión. En la casa lo llamamos buenos seres humanos por convicción y decisión. Me llamó la atención porque yo lo veía normal, o sea, yo no veía como que fuera un tema de conversación entre niños. En los días pasados me dijo mi hija, la chiquita, ¿qué crees, mami? Que dice en la escuela que por qué no voy a misa y por qué no creo en un santito, ¿no? Yo respeto, bueno, en la casa respetamos mucho, porque una cosa, y se los he dejado muy claro a mis hijas, una cosa es no creer y la otra cosa es respetar. Tiene que ser tanto de allá para acá, como ellas a los que creen, como para ellas que no creen. Y no es que no crean en nada, o sea, si creemos, si tenemos una fe, obviamente les he mantenido y les he inculcado que debemos de tener fe y creer en que existe alguien o un ser supremo, llámese universo, lo que todos conocen, Dios, lo que quieran cada persona creer, que es a lo que nos debemos de aferrar de que está bien. La diferencia en mi creencia, en cómo están siendo educadas sin una religión, quizá solamente están siendo educadas en la parte bonita, pero sin un miedo a que algo las va a castigar, a que algo malo les va a pasar, porque mi idea se basa en decir, debes de ser buen ser humano o debes respetar a tu prójimo, querer a tu prójimo, porque eso debe ser un buen ser humano, porque a eso viniste, no por miedo. Nosotros los adultos son los que somos los ingenuos en creer que ellos no entienden las cosas. Entonces, cuando tú le enseñas a un niño que no debe de mentir, no porque lo van a castigar o un ser supremo lo está vigilando y si miente lo va a castigar o le va a hacer que se caiga, sino no debe de mentir porque la verdad le va a solucionar más que decir mentiras que lo puede meter en más problemas. Si le dices, tú no debes de criticar a tu compañerito y debes de respetar lo que crea y lo que le guste y todo, porque tú eres un buen ser humano, no porque te van a castigar. Entonces, mi educación está siendo a base de la libertad, pero el respeto y no el miedo a que algo más los va a castigar y que por eso lo tienen que hacer, sino que tienen que entender que lo tienen que hacer de corazón, de entender y el entendimiento, el comprender que un buen ser humano no se basa en soy un buen ser humano por miedo a. Vengo de una familia católica. Sí, yo iba a la iglesia los domingos, fui a un catecismo, seguí todas las reglas que se tiene que hacer para poder ser una buena católica, excepto el casarme. Cuando soy mamá por primera vez, pues me enfrento al de ahora yo le tengo que educar a mi hija así como me educaron. Entonces, con el bautizo, que es la primera parte, ¿no? La primera parte de decir, ahora mi hija se tiene que bautizar. Porque como que hay una guía, para eso sí, para ser papás no, pero para llevarlos por el catolicismo sí hay una guía. Entonces, el primer paso como buen católico es llevar a tu hija y que se bautice. Y cuando me empezaban a decir, es que si tú no bautizas a tu hija le va a pasar algo malo, es que por eso los tienen que bautizar, porque si no por eso sueñan pesadillas y se enferman muy seguido. Entonces eso me empecé a cuestionar y decir, pues en el mundo existen muchas religiones, o sea, existen muchos pensamientos y por qué creer en una sola línea de si no pasa esto o si no les hacía a tu hijo le va a pasar algo malo. ¿Por qué guiarnos por el de lo tienes que hacer si no te van a castigar si no lo haces? Entonces, el sentir que si un niño no pertenecía a una religión ya estaba excluido de los beneficios o las bendiciones de Dios, me hizo mucho ruido porque dije, no puede ser así, no debe de ser así, porque por el simple hecho de ser
un niño o de ser una persona buena, ya tienes bendiciones. Creo, siempre, bueno, no lo sabía, si lo hubiera sabido no hubiera tenido tantos problemas de pareja, porque efectivamente los problemas de pareja están presentes, porque como digo, nadie nos dijo cómo tampoco ni siquiera llevar una relación de pareja, nadie nos explicó, bueno, antes de que empiecen una o para llegar a ser papás, tienen que tener pláticas incómodas forzosamente, no nos educaron para eso, a menos. Y uno de los temas que yo creo que se debería de tocar es la religión. Si vas a tener un hijo con alguien, tienen que estar de acuerdo en eso también, en decir, pues, qué va a profesar, qué va a hacer, cómo los vamos a dirigir. No tuve esa plática, yo nunca tuve la plática de religión con mi pareja, pero porque los dos éramos católicos. Bueno, aquí existe como que un término muy chistoso que es el católico fiestero, o sea, que solo va a la misa o solo se acerca a la iglesia cuando tiene una fiesta o va a cumplir un requisito. Entonces, pues, no éramos como que los dos tan de nunca fuimos a misa los domingos juntos, ¿no? Entonces tenemos a la niña y es de, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? El bautizo y pues vamos a llegar al acuerdo de si se bautiza, sí se bautiza. Y eso como que les dio, incluso mi abuelita, mi familia era, qué bueno, o sea, yo recibí felicitaciones por haber bautizado a mi hija, porque, me tardé un año porque la bauticé hasta el año, ¿no? Y a la chiquita la bauticé hasta los 3 años, no, hasta los 6 años, y entonces todo, o sea, qué bueno que lo hiciste. Sí es un peso muy importante para la sociedad el seguir como un lineamiento de la religión. Yo decidí que mis hijas iban a tener su propia decisión en cuanto a la religión a raíz de los cuestionamientos de mi hija, la mayor. Recuerdo muy bien que íbamos pasando por la iglesia y mi hija, la mayor, estaban como que un letrero de primera comunión o algo así, entonces ella tenía como 6, 7 años. Entonces pasamos y le dije, y decía, niños a 6 o 7 años, lee el letrero, y me dice, ¿y qué es eso, mamá? Y iba pues la primera comunión, y justo llegamos a casa y mi abuelita era así de, ya se abrió la convocatoria para la primera comunión. Entonces yo le dije a mi hija, oye, es que es la primera comunión, y ella empezó a decir, ¿pero por qué? ¿Para qué? Pues por esto y esto, y me empezó a cuestionar mucho. O sea, mi hija de 6, 7 años me dijo, ajá, ¿pero por qué? O sea, yo nunca cuestioné, a mí yo eso decía, sí, está bien lo que mi mamá dijera, ¿no? Y se lo dije, ok, ahorita si te llevo a la iglesia, solo te van a hacer aprender a rezar, a entender el mal, el bien. Creo que necesitas más madurez, y si tú necesitas eso, y para que todas tus dudas, por más que te las explique, y mira que Dios, y mira que esto, a ella y otras dudas, y es verdad, y el universo, pero entonces, ¿cómo se hicieron? ¿Por qué me dicen esto aquí en la escuela, en la iglesia, y por qué dicen esto en la escuela? Entonces, ¿a quién le hago caso? Entendí que nosotros mismos hacemos que se confundan, y dije, tienes razón, crece un poquito más, y entonces tú decides las puertas para el aprendizaje, porque tampoco es de jamás vas a profesar, no, lo que quieras aprender lo vas a aprender porque a ti te nace la curiosidad de hacerlo. Y fue cuando le dije a mi mamá, no se va a tener la primera comunión. Obviamente hubieron que, pues es que ella no se manda sola, ¿cómo es posible? Que ve la edad que tiene, y tú, pues desde ahí creo que se tiene que empezar a respetar con argumentos, porque nunca le dije, no, y te voy a imponer no, porque de eso no se trata. Si le saben entender, y me imagino que hay niños, y como les digo, respeto mucho, que entienden y comprenden la religión, del por qué creen eso y por qué tienen esa fe, está bien. A lo único a lo que yo quizá no estoy de acuerdo, o no está de acuerdo con mis hijas, es que ellas tuvieran esa fe basada en el miedo, o en el que algo malo les iba a pasar si no lo hacían. La principal herramienta que se le puede dar a un hijo, de que tienen que ser, de que deben de ser buenas personas por lo que creen. O sea, yo creo que en el momento en que llegue una persona o otra persona que quiera jalarlos a una creencia no tan positiva, ellos mismos se van a percatar que no es lo correcto, porque obviamente si te dicen, y tienes que sacrificar, y tienes que hacer esto,
si no están sus principios y sus valores, que es lo primordial, lo que se debe de impulsar en las personas, tener principios y valores, porque mucha gente está peleada con religiones, de mi religión es la mejor, no, la del otro es la mejor, pero no se basan en los valores que tenemos de tener como seres humanos, no como religión, sino que deben sobresalir de todas las personas, los valores y los principios para poder convivir con la sociedad. Lo que yo podría, o lo que yo concluiría como consejo para este tema, cómo abordarlo con los niños, o en este caso con mis hijas, es de respeten. Siempre hay que respetar lo que creen los demás, incluso con sus abuelitas que sí creen en la religión. Lo que siempre les digo, lo único que sí acepten siempre son las bendiciones. Que su abuelita le dice que Dios te bendiga, que eso, gracias. Siempre den gracias, aprendan a recibir las bendiciones y hasta ahí, ¿no? No se involucren en más de está mal o está bien. Ustedes solamente, justamente, dedíquense a ser niñas y ocúpense en entender por qué tienen que ser buenos humanos. Con mi familia o con la familia, pues que cuando tienes hijos, ahora sí que y eres responsable de tus hijos como papá, pues ahí también implica el respeto, ¿no? Que entienda la familia cómo quieres llevar a tus hijos, de qué manera quieres educarlos y que no juzguen, ¿no? Y el hecho de que hay cosas buenas en la religión que se pueden rescatar, pero que no estén obligados a hacerlo. Y con la pareja, que sea un tema que se hable desde que deciden o planeen o se dan cuenta, porque a lo mejor no están planeando, pero se dieron cuenta que van a ser papás. Desde ese momento en que saben que van a ser papás, empiecen a tener esas pláticas incómodas de cómo van a educar a sus hijos.